Buenas tardes para todos. Una alegría poder compartir con ustedes. Y a mí me pasaba lo mismo como decía la hermana recién. No sé, tengo una sensación así como cuando me conecto que están todos juntos. O sea, no me puedo hacer la idea de que están en distintos lugares, como que digo así, qué bárbaro, qué bien la pasan todos juntos, porque es una sensación de verlos ahí reunidos y bueno, lo que la hermana también compartía de que los veía así alegres y con ganas de estar. Entiendo también, como decía nuestra hermana recién, de que estamos viviendo un tiempo donde Dios está queriendo frutos, también me venía esa palabra, donde va a buscar fruto de esa higuera y no daba. Entonces dice, bueno, la vamos a cultivar, la vamos a trabajar para que dame tiempo, dice, pero la vamos a hacer fructificar, la vamos a abonar, la vamos a preparar para que dé fruto, no la cortes todavía. Y creo que también tiene que ver con la iglesia en este tiempo, que tiene que fructificar, dar fruto. Es algo muy importante. Yo quería compartir, por ponerle un tema, por ponerle un título al tema, yo le puse una vida normal, ser y hacer discípulos de Cristo. Porque para mí creo que es la vida más normal que puede llevar cualquier persona en Cristo, cualquier discípulo del Señor, cualquier persona que se ha realmente convertido a Cristo tiene que desarrollar esa vida normal de ser un discípulo y hacer discípulo de Cristo, ¿no? Es muy cierto que todo está cambiando y que a partir de esta pandemia mundial, el escenario que se presenta es diferente, entiendo eso también, pero también entiendo que para su iglesia, para nosotros, sigue habiendo una misma necesidad, la necesidad que ha venido acompañándonos durante mucho tiempo, desde que el Señor, antes de ascender a los cielos, ahí en el último momento, las últimas palabras que son tan importantes, que dejan marcado algo como que el Señor se guardaba todo para el último instante. Yo a veces les digo a los hermanos, cuando el Señor ya estaba en la escalerilla de la nube, estaba a punto de irse casi, y da esa palabra que nos involucra a todos, y él dice, Mateo 28, dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, dice así la palabra, ¿no? Mateo 28, ahí el Señor parado con las llaves, con toda la autoridad, bien firme ahí, dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra, ¿no? Veo este mandamiento, un mandamiento sencillo, como son todos los mandamientos del Señor, son sencillos. Creo que los que lo complicamos muchas veces somos nosotros, pero lo de Dios es muy simple. Y veo este mandamiento encerrado entre dos verdades tremendas, como una cuña metida en un árbol, en una madera, clavado así, está entre dos verdades tremendas, que es toda potestad me da en el cielo y en la tierra. El Señor tiene toda autoridad. Él es supremo sobre todo. Él tiene todo poder para decir lo que dice. Y encerrado entre otra verdad que dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Son dos verdades tremendas
que nos acompañan a nosotros y nos dan esa seguridad en la cual nosotros podemos, en medio de eso, ver el mandamiento tan conocido, tan repetido como es ir y hacer discípulos. Otra versión dice, vayan y hagan. Hay otros que dicen, yendo y haciendo discípulos. Esa me gusta más, porque es como, es algo activo, es algo en movimiento, es algo como que lo hago sin dejar de hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Yendo y haciendo, yendo y haciendo, yendo y haciendo. Es algo dinámico, el tema no es algo estructural, no es algo muy determinado así en un lugar, sino en la vida diaria, diríamos, ¿no? Algo tan simple como es el mandato del Señor, como digo, todos los mandatos del Señor son simples, nosotros los complicamos. Viene esta palabra de parte del Señor que nos envía a ser discípulos. El Señor asciende a los cielos y nos deja la tarea, ¿no? Hago una pequeña reseña de lo que es discípulo. Discípulo es un término que tiene su origen en un vocablo latino y que sirve para referirse a un individuo que sigue una determinada doctrina. Para que exista un discípulo o seguidor de Cristo, es necesario que exista un maestro. Para que exista un discípulo o un seguidor, tiene que haber un maestro. La palabra discípulo viene del griego matetes, que significa simplemente aprendiz. Entonces, para hacerlo simple, para mí, para hacerlo lo más simple posible, diríamos que un discípulo es un seguidor de Cristo. Ahora, yo digo que como quien toma la vida cristiana como un creyente en Dios, y no como alguien que está dispuesto a seguir a Cristo, alguien que está dispuesto a aprender de Él, alguien que está dispuesto a ser transformado a su imagen, alguien que está dispuesto a padecer y a sufrir como Él lo hizo, todavía no ha alcanzado a desarrollar su fe y su vida espiritual. Por eso no es que el término creyente en Dios esté mal, no, por favor, no quiero decir eso. Pero significa que cuando uno sabe lo que es o lo que tiene que llegar a ser, dice, yo quiero ser un aprendiz, yo quiero ser un seguidor de Cristo, quiero aprender a ser un discípulo de Cristo. Me expongo a todas estas cosas que mencionaba, ¿no? Debemos, todos nosotros, los que anhelamos ser discípulos del Señor o los que decimos ser discípulos del Señor, debemos andar como Él anduvo, según dice Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debemos seguir sus pisadas. Así dice Primera de Pedro 2:21, dice, ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Es muy sencillo, andar como Él anduvo, seguir sus pasos. ¿De qué nos habla? Y nos habla que estamos siguiendo a alguien. Alguien trazó un camino para que nosotros anduviésemos por ese camino. Tenemos a alguien a quien seguir. Tenemos a alguien a quien imitar. Hay alguien de quien aprender. Ahora bien, los discípulos aprendieron de Jesús. Los discípulos fueron formados, fueron edificados, fueron corregidos,
fueron escuchados, fueron alentados antes de ser enviados. Me gusta muchísimo este pasaje de Marcos 3:13, donde dice, después, o sea, hablando de Jesús, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¡Qué maravilloso! ¡Qué sencillo que es esto! Jesús llama a los 12 discípulos, ¿para qué? Sí era para capacitarlo, pero no dice eso para formarlo, capacitarlo, para esto, no. Simplemente para que estuviesen con él. Para eso nos ha llamado el Señor, para que estemos con él. Estar con alguien significa conocerlo a ese alguien. Si no estamos con alguien, difícilmente lo vamos a conocer. Ahora, ¿qué de nosotros? Cada uno de nosotros debe ser ayudado, debe ser guiado. Yo uso varios términos, porque yo entiendo de que por ahí hay algunos problemas cuando uno se para sobre un solo término, y entonces hay algunos que, si yo digo un solo término, hay algunos que le puede molestar. Entonces, ¿yo qué hice? Agrupé todos los términos para que ninguno se sienta tal vez, ¿por qué usa este término? Entonces digo que cada uno de nosotros debe ser ayudado, debe ser guiado, debe ser discipulado, debe tener un mentor, porque ahora se usa esa palabra, ¿viste? Viste que los términos van cambiando. Hace un tiempo descubrí que era ser un mentor. Bueno, vendría a ser un discipulador, como antes decíamos, pero bueno, ahora tiene otro término. Ahora es mentor. Puede ser que cada uno de nosotros debe tener un instructor, o un tutor, o un consejero, o un amigo en Cristo, un padre espiritual, alguien, por lo menos alguien, llámelo como sea en estos términos, pero necesita tener a alguien con quien consultar, con quien confesar las cosas, para mostrarse tal cual es, para compartir tanto las alegrías como así la tristeza, para poder llorar cuando hay que llorar y alegrarnos cuando hay que alegrarnos, pero todos necesitamos tener a alguien. Es imposible, es cuesta arriba querer emprender el camino de la fe solo, ¿no? Mi papá era un hombre de campo y él tenía sus dichos de campo y él decía, es necesario un manso, decía él, para acollarar a un arisco, decía. O sea, yo digo, ¿pero qué significa eso? Le preguntaba varias veces, me acuerdo a mi papá. Y él me decía, mirá, necesitamos tener un caballo que sea manso. Entonces aquellos potros bellacos, rebeldes, ásperos, huraños, ¿viste? Que tironean, que no están mansos. Entonces dice, vos lo ponés al lado de un caballo que ya está domado, un caballo tranquilo, y lo va trabajando a ese caballo, a ese potro, ¿no es cierto?, rebelde, y lo va transformando. Y tiene mucha razón, porque Jesús dijo que aprendiéramos de él, que era manso y humilde de corazón, que lleváramos su yugo, y que su yugo era fácil, y iba a ser ligera su carga. Ya estaba hablando. Jesús era un manso. Y nosotros venimos bien bellacos, potros, rebeldes, y necesitamos acollararnos. Pero también en la vida práctica, en el andar diario, debemos estar al lado de gente que nos pone paño de agua fría, que nos tranquiliza, que nos dice, bueno, Miguelito, pará, Miguelito, no te sulfures. A mí me hace bien, toda la vida me ha hecho bien.
frente a decisiones. A veces se dicen que 4 ojos ven más que 2, ¿no? Y la Biblia dice que mejor son 2 que 1. Siempre es mejor. Es necesario tener a alguien al lado. Es necesario poder tener a alguien a quien rendir cuentas, en el buen sentido, de decir, mirá, me está pasando esto, ¿qué te parece lo otro? Estoy por emprender esto. Porque ya cuando vienen con las cosas ya resueltas, dice, mirá lo que hice, la decisión que tomé. ¿Y qué querés que te diga yo? Ya no te puedo decir nada, ¿no es cierto? A veces hablamos de 3 aspectos, decimos pedir opinión, pedir un consejo o pedir un mandato bíblico. Son 3 formas distintas. Cuando decimos pedir opinión, solamente escuchamos la opinión. Yo doy lo que opino, le digo. Ahora, si es un consejo, ya la cosa es más difícil porque tengo que aconsejar sobre algo. Pero por ahí tengo que dar un mandato bíblico, algo que está expreso en la palabra y que no puede variar. Entonces hay diversidad de cosas que uno puede hacer con alguien que le está consultando. Algunos vienen y dicen, bueno, me preguntan algo y solamente me preguntan una opinión, nada más que eso. Y no le puedo emitir más eso o explicarle, mirá, yo te aconsejo esto, ¿no? Entonces, primero, debo ser para luego hacer. Eso hablaba un ratito el otro día con Heriberto cuando le comentaba algo de lo que iba a hablar. Y él me dice, primero uno, me tengo que hacer discípulo a mí mismo, tengo que ser discípulo yo para luego poder dar a otro. Como vemos, primero debemos ser, para luego disponernos a hacer la tarea de colaboradores en la formación de otros seguidores de Cristo. Miren qué frase rebuscada me tengo que hacer para no decir disponernos a discipular a otro, porque hoy cuando hablamos así por ahí, a alguien, no sé, le cae mal, pero debemos disponernos para hacer la tarea de colaboradores en la formación de otro discípulo. ¿Por qué digo colaboradores? Porque trabajamos no solo en unidad con otros hermanos del cuerpo de Cristo en la formación de alguien, sino también acompañado por el Espíritu Santo, que es el que está guiando, recordando, trayéndole luz sobre su vida, la presencia del Espíritu Santo formadora sobre la vida de las personas. Entonces es algo más que la persona recibe, alguien que está a su lado colaborando. Desde este punto de vista no podemos decir que son mis seguidores o discípulos, sino discípulos o seguidores de Cristo. Pero muchas veces se lo dice desde un ambiente sano, diríamos, con entendimiento, sabiendo que son discípulos del Señor, pero que alguien lo acompaña. Cuando viene alguien y dice, ¿y a vos quién te discipula? Fulano de tal. Y vemos ahí en él una impronta de esa persona, vemos características de esa persona que lo está discipulando y uno se queda tranquilo porque detrás de él hay otra persona que lo está discipulando, que lo está, como dijimos todos esos términos, ayudando, mentoreando y todo lo demás. Ahora, nuestra tarea, en la tarea que nosotros tenemos, la de enseñar, nosotros tenemos que tener muy claro que la enseñanza que se transmite, que no es nada más que enseñar a vivir a otro, y no me voy a explayar en esto porque abriría otra ventana grande que me gustaría en algún momento seguir hablando de eso, pero nosotros debemos enseñar a vivir a las personas. Nosotros debemos enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Entonces nuestra enseñanza tiene que estar enfocada, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, la tarea de enseñanza no termina en esa persona. Yo tengo que enseñar pensando, como dice acá, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo, Tito, hombres fieles para enseñar a otros. Al menos hay 4. No se puede emprender o querer capacitarse para uno mismo, sino tener la capacidad para sentarse y formar a otro. Si hay una gran necesidad en la iglesia, por eso me gustó muchísimo lo que la hermana dijo. Si ese árbol no da fruto, ese árbol plantado junto a las corrientes de agua va a dar fruto. La iglesia tiene que fructificar. ¿En qué? En discípulos. Si nosotros decimos que somos una comunidad de discípulos, tenemos que multiplicarnos en otros discípulos. ¿No? En el norte, cada vez que vamos, nosotros hay un dicho que ellos dicen, la oveja sana da cría. El discípulo sano da cría, tiene que dar otros discípulos. Y como dijo el pastor Juan hace unos domingos atrás, yo digo lo mismo. Se nos terminaron las vacaciones, hermano. Así dijo. Hay que ponerse a trabajar. Hay que empezar a mirar a los que tenemos al resto alrededor que todavía no han sido formados, aquellos nuevos que se están acercando, y hay que prepararse para poder guiar, discipular, formar, capacitar a esa persona. Ahora me voy metiendo de lleno en el tema que quería desarrollar, donde yo quiero que veamos un poquito lo que es una herramienta financiera, lo que nos enseñaron un poquito en lo que es finanzas, la relación costo-beneficio, ¿no? La relación costo-beneficio es una herramienta financiera que compara el costo de un producto versus el beneficio que éste entrega. Y ahí podemos evaluar la forma efectiva para tomar decisiones si compramos o no compramos. ¿Qué costo y qué beneficio me va a dar? El costo es algo que yo tengo que invertir, pero el beneficio es lo que yo recibo cuando hago algo. ¿No es cierto? Entonces, acá es lo que nosotros vemos, que cuando nosotros, cada uno de nosotros, nos vamos a disponer a llevar fruto, vamos a dar fruto, vamos a fructificar, es importante considerar los beneficios que tenemos, que son extraordinarios. Es como, yo me siento ahora como aquel que está presentando un producto. Decíamos, ustedes no saben los extraordinarios beneficios que el discípulo recibe al esforzarse. Como diría, estoy acá como motivándoles a que cada uno se entusiasme con esto. Cuando se aprende a ejercitar la vida con el fin de llevar fruto, en ese esfuerzo saludable de querer tener otros discípulos, de querer multiplicarse en otro, de querer traspasar la vida a otro, ¿qué es lo que sucede? Conserva su propia vida, ¿no? Entonces hay algunos beneficios puntuales que lo voy a desarrollar rápidamente. Primero, esa persona o ese discípulo, ese seguidor de Cristo, lo primero que hará se desarrollará espiritualmente. Se va a desarrollar espiritualmente, porque se está enfocando por llevar frutos. O sea, yo acá no quiero decir que no estoy hablando solamente de ese servicio a Dios que muchas veces se hace en la congregación, de poder trabajar en algunas áreas, qué sé yo, cocina, limpieza. No, yo estoy hablando un poco más acerca de dedicarnos a las personas, a las vidas.
en el sentido de la formación espiritual de las vidas. Quería aclarar. Entonces, cuando alguien se dedica a ocuparse de la formación de las vidas, a discipular a alguien, a seguir a alguien, se desarrolla espiritualmente, ¿no? Dice primera de Timoteo 4:7, ejercítate en la piedad. Otra versión dice, más bien, entrénate para la vida dedicada a Dios. Más bien, entrénate para una vida dedicada a Dios. Habla de un ejercicio. Uno se empieza a desarrollar. Aprende a servir. Aprende a luchar. Comienza a tomar el yugo del servicio, comienza a esforzarse por producir, quiere ver crecer a esa persona. Entonces, en la manera que uno se prepara para atender a esa persona, uno mismo es edificado. O sea, esto es maravilloso. Hay que involucrarse rápidamente en el juego. Yo hace un tiempito le contaba a los chicos, porque me había venido la imagen de cuando era bien jovencito, iba a una de las canchitas de mi pueblo, ahí en Bedia, y claro, ahí uno llegaba a la 1, más tardar ya comenzaban a jugar la pelota. Y uno llegaba, qué sé yo, 1:15, 1:20, y el partido ya estaba armado. Entonces ahí uno se quedaba a la orilla de la cancha, ahí esperando. Pero mientras esperaba, tenía que estar muy atento quiénes jugaban de un lado y quiénes jugaban del otro. Porque en un determinado momento te decían, ¡hey, vos, entrá, pateá! ¿Para dónde pateo? Decía yo, para allá. Y vos ya tenías que saber quién, para qué lado iba y quién era tu compañero, todo, o sea, era así. Y cada uno que iba llegando lo metían en el partido de esa manera, ¿no? Y yo digo lo mismo a esta imagen, ¿no? Hay que involucrarse rápidamente en el juego, ¿no? Muchos pasan mucho tiempo sentados en el banco y saben un montón, son, podríamos decir en el término de fútbol, unos arquerazos, pero nunca se metieron en el juego, ¿no? Yo tenía un compañero de trabajo que decía, mira, toda la vida fui arquero suplente. Y dice, porque era tan bueno el arquero que estaba que siempre fui arquero suplente. Y él se reía, dice, porque el día que me tocó entrar a la cancha, entré así, como si estaba sentado, dice. Y yo me reía porque digo, toda la vida sentado en el banco tuviste. Sí, dice, bueno, ¿sabes lo feo que es estar en el banco? Me decía él. Pero este es tiempo de capacitación, lo que estamos recibiendo de parte de Dios, porque vienen tiempos donde la iglesia, como decía, nos volvemos a las casas, ¿y qué vamos a hacer? Y vamos a ser discípulos. Por eso yo digo que el escenario puede cambiar, pero la necesidad no cambia. Los escenarios serán diferentes, pero nosotros tenemos que seguir haciendo ¿qué cosa? Discípulos. ¿Por qué se extrañan tanto las reuniones? Porque se hacían reuniones. La gran mayoría, los que no hacían discípulos, no formaban, vivían de reuniones y no se formaban las personas. Y hoy están teniendo serios problemas. ¿Por qué? Porque las personas se alimentaban solamente de reuniones y no de relación. El discipulado no es otra cosa que una relación con alguien, como yo le explicaba al principio. El fruto de un discípulo es otro discípulo. La segunda cosa, aprenderá a interceder en oración. Ese nuevo discípulo nacerá y crecerá por el ruego, el clamor, por el llanto. Recordemos que nosotros somos, iglesia, somos una viuda indefensa que tiene una causa abierta delante de un juez injusto que va con persistencia para ser atendida. Y el Señor termina diciendo ese pasaje, cuando el Señor regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué clase de fe quiere el Señor?
La fe de alguien indefenso, cuyo único recurso es Dios. Nosotros estamos acá en Salta, no te hacen hisopado, no hay oxígeno, no hay medicamento, no hay lugar en los hospitales. Nuestro único recurso es el Señor. Y no nos queda otra más que abrazarnos al Señor. Esa es la fe que quiere ver el Señor en los últimos tiempos. No una iglesia poderosa que tiene recursos, sino una iglesia como la viuda que necesita del Señor. Y para desarrollar en la vida de discípulos necesitamos ir al Señor para que Dios realice los cambios. Nosotros podemos cambiar a las personas. Cada nuevo nacimiento o cada nacimiento en lo natural, el que nace sale envuelto en sangre. Y en lo espiritual igual, cada nacimiento sale envuelto en la sangre de Cristo. Alguien pagó el precio de orar cada día. Por lo menos con nosotros fue así. Después de un año que nos convertimos, fuimos a otra congregación ahí en Bedia. Y porque el pastor cayó en pecado, fue uno de los primeros que se recasó en ese lugar. Entonces nos tuvimos que ir a la otra congregación. Y cuando llegamos a la otra congregación, el pastor me dijo, Miguel, 2 años estuve orando por vos. Todos los días pasaba vos y Norma pasaban por acá por casa. 2 años me llevó a orar por vos y te convertiste, te fuiste al otro lugar, me dice. Alguien oró, alguien pagó el precio. Vamos a aprender a interceder, a clamar. Como dice el Salmo 126:5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¡Qué tremendo! Sí hay lágrimas en el discipulado, en la formación, cuando avanzan, cuando se vuelven para atrás, cuando no quieren ceder a sus posiciones. Hay clamor. Y otra palabra que me impresiona mucho es Eclesiastés 11:1, donde dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es una locura? Yo le decía a Norma, pero esto es una locura. ¿Cómo tirar un pedazo de pan en el agua y después de muchos días lo vas a hallar? En Dios es así. Uno pone, y dice, quién sabe, a lo mejor se va a desperdiciar esto. Pero tarde o temprano, lo que uno puso en fundamento va a dar su fruto. Aprenderá también la persona que se dedica a acompañar a alguien, a discipular a alguien. Aprenderá a ejercitarse en el amor y la responsabilidad. Jesús le miró y le amó al joven rico. El amor por encima de lo que es la persona. Una persona que se encuentra con el amor de Dios comienza a ver las multitudes como ovejas sin pastor. Si las ovejas sufren amenaza con el pastor, imagínense sin pastor o sin pastora. ¿No? Porque acá se usa mucho la pastora. ¿Y qué pastoras? Con Heriberto conocemos a una pastora, que la abuelita, ¿cómo es? La abuelita allá en Ojo de Agua, la abuelita Fermina, ella sí que es una pastora. Por eso yo digo que el trabajo de pastor o de pastora no tiene que ver con un título, un reconocimiento, tiene que ver con una función, con un trabajo. Cuando alguien, hoy por hoy, dicen pastora como un título, pero yo digo pastoras son aquellas que desarrollan un amor, una pasión, una entrega por los que están ahí, a su cargo, que vela por la comida que comen, por los lugares por donde andan, por el estado que tienen. ¿Qué pastora hay en medio nuestro? Pero no hablo del
del título del ministerio pastoral. Hablo de pastores de corazón. Ahí conectado en medio nuestro, entre los que están conectados, hay una pastora. Hay una chica que va y que tiene sus animalitos arriba. Ella está con nosotros, está estudiando enfermería. Y ella va y cuida sus ovejas. Y yo le pregunto. Y ella me cuenta las cosas que hacen en su tarea de pastora. Pero ¿saben qué? Ella también es una pastora cuando viene acá a la universidad. Sigue las vidas. Sigue. Andá, ¿la fuiste a ver? Sí, fui. ¿Y cómo está? Y está, continuamente anda detrás de alguien. Es como que su función en su vida laboral, cuando va al cerro, la trasladó a su vida natural. Eso es lo que hace falta. El amor echa fuera el temor. Estábamos un día ahí con Fermina y ella mira a lo lejos, yo no sé qué ve, pero en ese campo, Heriberto conoce, mira hacia lo lejos y dice, uy, anda el león, dice. El león le llaman al puma a ellos. Entonces dice, voy a ir, ¿qué tiene? Y agarra como una soguita acá y me parece que llevaba el cuchillito bien afilado del otro lado. Y dice, voy a ir a ver si anda allá. ¡Un puma! Esa chiquitita. Esos chiquititos son los pumas. Ah, sí, chiquititos, pero se comen todos los animales. El amor echa fuera el temor, hay que ponerle amor para ir detrás. Entonces estaba el hijo ahí y dice, no mamá, dejá, voy a ir yo. Pero la actitud de ella tiene casi 80 años. Anda encorvadita, es flaquita. Pero tiene amor por aquello que tiene que cuidar. Aprenderá a ejercitarse en el amor, en la responsabilidad. Se sufre y se responsabiliza por lo que ama. El amor no sabe de cargas. Alguien venía bajando, una nenita de unos 12, 13 años, con su hermanito más chiquito en brazos. Y se cruza con alguien que iba subiendo y le dice, pesada la carga, le dice. Y la nena toda coloradita dice, no, es mi hermana. Sí, se sufre, pero el amor se aprenderá a ejercitar cuando nos dedicamos a otras personas. Aprenderá a ser paciente. Yo digo, nosotros decimos acá en el norte, o cuando vamos más al norte, que se puede cocinar en microondas también. O también se cocina a leña. Cocinar en microondas es muy rápido y práctico. Pero cuando cocinamos a leña es lento, es más complicado. Pero el sabor de una cosa y otra es totalmente diferente. ¿Qué quiere que le diga? Hacer discípulos lleva tiempo. Se cocina a leña, no hay otra alternativa. Hay que cocinar a leña, hay que ir a cortar la leña, hay que ver si está seca o todavía está verde. Hay que tener todo. En Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Segunda Timoteo 4:2 dice, que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué maravillosa es la palabra, ¿no? Tenemos que ser pacientes, no se puede lograr. Queremos adelantar los tiempos y no se puede. Algunos dicen, no, ya tienen todo establecido. Hay algunos que hacen, no sé cómo hacen, pero bueno, no sé, dicen así, ¿no? Tienen 8 meses, un año se convirtió, al año ya tienen que empezar a discipular a otro y al segundo año ya tiene 2. No, esto no es para nerviosos. Esto es para gente paciente. Tratamos con vida. Hay gente que viene destruida,
con pasados terribles, con una historia de vida, y hay que ir desenrollando esa madeja que encontramos puntas por todos lados. No es fácil, pero hay alguien se tiene que sentar y ocupar de eso. Aprenderá a redimir el tiempo, como dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El llamado de Jesús en Lucas 9:59, yo le llamo el llamado de Jesús al Señor tardío, le puse yo, porque le dijo, sígueme, y él dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Cuando hablamos de lograr frutos, hablamos de dedicar tiempo. Fruto es igual a tiempo. Y lo primero que se escucha es, no tengo tiempo. No sé si ahí dicen, acá sí, acá se usa mucho. ¿No? Acá en el norte se usa. No, allá en Buenos Aires no, más rápido. Pero acá no tengo tiempo. Se dice que para un hombre de negocio el tiempo es oro. Pero para un discípulo el tiempo es vida, como dice Norma siempre, mi esposa, nosotros trabajamos con vidas. Es el cofre donde está toda su oportunidad para vivir y llenar y llevar frutos para el maestro. Ahí está, en el tiempo que yo dedique, ahí ese cofre es para mí. Vos no sabés, yo llevo el tiempo y lo pongo en las manos, mi tiempo lo pongo en las manos del Señor para que hacer que fructifique en otro y entrego fruto al Maestro. Todas nuestras mejores intenciones y deseos mueren en el momento de que declaramos, no tengo tiempo. El discípulo aprenderá a hacer tiempo para producir fruto. El reino de Dios ocupa el primer lugar en el tema de conversación. Nosotros, por ejemplo, Norma y yo tenemos pollería. Hasta hace poquito Benjamín trabajaba con nosotros en la pollería. Ruth tiene su pollería. Nadia con Valentina, su hijita y Gustavo tienen su pollería también. O sea, el único que no tiene pollería es Luca. Ahora, cuando nosotros nos juntamos en nuestra casa, ¿de qué crees que hablamos? Empezamos a charlar y así cuando queremos acordar estamos hablando de pollería. No, ¿y qué precio está? Y la pata muslo, y las alas, y la milanesa, ¿y vos cuánto vendés? Y yo digo, che, paren un poco. No pueden hablar de otro tema que no sea la pollería. Así es el reino de Dios. El reino de Dios ocupa el primer lugar en nosotros. Es lo primero. ¿No es cierto? O sea, nuestro tiempo, nuestro pensamiento, es el reino de Dios. La extensión de su reino, es llenarlo todo con el evangelio del reino. Dice, me quedan 2 puntitos, disfrutará del cuidado de su Señor. En Juan 12:26 dice, para estos tiempos, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Qué maravilloso, ¿no? Qué promesa de Dios. Seguir a Jesús tiene sus beneficios. Servirle a Él tiene sus beneficios. Es una promesa de Dios. Jesús nunca, hermano, nunca prometió bendición. Y discúlpeme lo que voy a decir, pero lo digo con mucho temor delante de Dios. Nunca prometió bendición a los que no le sirven, a los perezosos, a los vagos. Vengan a mí los vagos, que yo los haré descansar. No, hija. A los que no quieren trabajar.
No hay recompensa para ello. Para los que no trabajan no hay recompensa. Pero los que ponen su vida, ponen su cuerpo, como decía el pastor Juan, ponen su casa y se te rayan las paredes y te quiebran las patas de la mesa como nos pasó acá algunas veces y nos han roto sillas, vasos, platos, de todo. Hasta el último tuve que poner una ley y sacar un DNU. El que rompe un vaso trae media docena. Bueno, ahí empezaron a cuidar un poco. Pero uno tiene que poner las cosas. Dios se encarga. El último puntito, aprenderá a valorar lo poco. Para un discípulo, para mi vida misma. Heriberto me pidió, Miguel, habla vos, que sea Miguel Rodríguez que hable. No, me mató con eso, Heriberto, es tremendo para decirte las cosas. Para mí un alma para el cielo valdría, hermano, una vida de sufrimiento. No importa. Uno, Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Somos bombardeados por el exitismo. Vamos a las naciones, las mega iglesias. ¿No será mejor ir por la número 100? Dijo Jesús en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda sola. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hay que morir a nuestras comodidades, a las prioridades cambiadas que tenemos. Tenemos que darnos a otro. Morir uno para que otros vivan. Y termino contando una historia muy hermosa que me pasó. Mi papá murió en el 2000. En el 2010, mi hermano, un día voy a la casa y me dice mi hermano, mirá, vos sabés que conseguí algo, te voy a dar este CD, lo tenés que verlo, pero verlo vos tranquilo en tu casa, dice. Yo había ido de visita a Bedia desde acá de Salta. Dice, vas a ver lo que es. Entonces, bueno, cuando llego, me siento a ver el CD. Mi papá era, toda la vida trabajó en el campo, tenía primer grado, un arriero, llevaba en las épocas que no había camiones, yo me acuerdo, ellos hacían viaje, salían 15 días, tardaban 7, 8 días para ir, 7, 8 días para volver, nosotros esperando en casa, era una vida de campo. Pero era buen artesano con el cuero, a él le traían los cueros y él pelaba el cuero, lo curaba, hacía, yo tengo acá, Heriberto conoce algunas de las cosas tan preciosas que hacía mi papá todas las noches sentadito ahí en la silla esas bajitas y ahí trabajaba. Y le habían hecho una entrevista en la televisión. Y un muchachito fue para hacerle una entrevista, el Canal del Pueblo. Y en un momento que le preguntó de todo, mi papá sacó de todo, yo estaba desconsolado cuando lo veía, no me podía imaginar que lo podía ver a mi papá así. Pero en un momento determinado le dijo, dígame, don Rodríguez, ¿usted por qué hace esto y no hace otra cosa? Yo digo, quiero contestar mi papá. Mi papá hace silencio, hombre de campo, piensa y como que se quiebra así en emoción. Y él dice,
porque me gusta. Eso dijo nomás. Eso me clavó a mí un puñal. Yo digo, no. Y yo digo, ¿por qué hago lo que hago? Porque me gusta. No hago otra cosa. Si a mí me dicen, tenés que hacer reuniones, no sé hacer reuniones. Soy un fracaso. Yo sé sentarme con una persona y hablar y compartir la palabra. ¿Pero por qué lo hago? Porque me gusta. Yo he estado mucho tiempo en lugares donde era como una obligación hacer un discípulo. Pero eso no es así. Nosotros debemos hacer las cosas con gusto. Y eso para mí fue una enseñanza. Y yo quería cerrar con esto. ¿Por qué tenés que hacer? ¿Por qué vas a hacer lo que haces? ¿O por qué estás haciendo lo que haces? ¿Te gusta? Y bueno, hacelo. ¡Qué bueno! ¿Por qué, Heriberto, vos escribís poemas? ¿Por qué, Heriberto, haces lo que haces y no haces otra cosa? ¿Y qué va a decir? ¿Y por qué me gusta? ¿Y por qué tenemos que hacer discípulos? Porque me gusta, porque me siento cómodo, porque me siento feliz, porque esto me agrada, porque no hay otra cosa. No hay otra cosa en la vida que nos pueda llenar tanto como ver crecer a otros. Como escuchar la primera oración, cuando escuchar que le testificó a alguien, cuando escuchar que se le puso firme a la madre por no mentir, cuando rechazó el poder copiarse en los exámenes y viene y me dice, tuve la oportunidad de copiarme y no me copié. Y yo digo, victorias. Cuando dijeron la verdad a pesar de ciertas cosas, yo digo, va bien, me gusta lo que estoy haciendo. Y yo quiero que oremos